La traducción es tender puentes entre culturas, pero hay puentes destinados a personas muy específicas y que, por lo tanto, deben cumplir ciertos requisitos. Ese es el caso de la traducción literaria infantil. Estás en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. A continuación, Javier Martínez, interlocutor. Bienvenidos a este episodio número 11 del podcast Charlas Literarias. Como siempre los saluda Javier Martínez. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la traducción infantil, para lo cual les recomiendo, si tienen la oportunidad de escuchar el episodio número 9 de la tercera temporada, donde hablamos en aquel entonces acerca del libro infantil. Sin embargo, a diferencia de aquella ocasión, ahora vamos a concentrarnos específicamente en la labor del traductor. Y también voy a dar algunos ejemplos personales de una reciente traducción que acabo de hacer del libro Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, que tuve el placer de traducir para la editorial Kazam-A. Lo primero es abordar qué es la traducción infantil. No podemos abordar el tema sin mencionar un poco el contexto, donde lamentablemente se le hace bastante de menos a este tipo de traducción y en general a este tipo de literatura por varios aspectos. El primero es el público, ya que está dirigido a niños que muchas veces son un poco tenido de menos o un poco secundarios, digámoslo así, al menos en la visión que tenemos de como consumidores de libros. Por otro lado está el factor de quienes hacen las traducciones infantiles, que en su gran mayoría son mujeres. Y pues por la sociedad patriarcal en la que lamentablemente se vive, al considerarse un trabajo de mujeres, se le menosprecia y muchas veces se paga menos en comparación con traductores donde participan hombres, y a pesar de que este tipo de traducción requiere precisamente una formación específica o al menos cierta experiencia bastante específica también. Cuando hablamos de traducción infantil, hay varias características que debemos tener en mente, pues la hacen un poco diferente a la traducción literaria habitual, digámoslo así. El primero es que tienen un objetivo dual. En otras palabras, los traductores infantiles deben tener en cuenta que deben satisfacer a los niños en cuanto a su ánimo de entretenimiento, de leer una historia que les llame la atención y apropiada para su edad, pero el traductor también debe satisfacer o tener al menos en mente que quienes realmente van a tomar la decisión de comprar el libro no son los niños, sino los padres e incluso a veces los maestros, si hablamos de un libro que se va a utilizar, por ejemplo, en una escuela. Y son precisamente estos adultos quienes ya tienen gustos definidos, algunas expectativas sobre el libro, como por ejemplo que debe ser educativo o qué temas puede o no debe abordar. Por ejemplo, educación sexual o valores morales y éticos, por decirles algo. Y al final son estos adultos quienes tomarán la decisión de compra. Perdón. Otro factor importante es que lo pedagógico es más importante que lo literario, al menos para algunas personas. Un libro infantil que no tenga un mensaje de enseñanza es realmente difícil de vender o de hacer notar lo bueno que es para que lo lea un niño. O en otras palabras, un adulto elegirá fácilmente o más veces un libro que tenga una finalidad educativa, ya que relaciona el gasto en libros con la educación que con el goce estético, por decirlo de alguna manera. Ya había hablado de las expectativas, pero vale la pena ahondar más en este tema. Un libro infantil tiene la expectativa o debería dar goce estético al mismo tiempo que entretener. Esto al niño que va dirigido. Sin embargo, también resulta ser una herramienta pedagógica e incluso hasta de socialización y de moral.
¿Cuántas veces no hemos pensado o los maestros han tenido que pensar actividades de socialización para compartir el libro, de qué trató, qué se entendió, por qué les gustó, por qué no? Y todo esto pues son actividades importantes para los docentes. Otros aspectos relevantes a la hora de hacer una traducción infantil es la ilustración, ya que es la principal fuente de información, incluso a veces más que el mismo texto, porque en la ilustración se encuentran datos que muchos niños que incluso no saben leer les va a permitir relatar el mismo cuento, llevar el hilo narrativo e incluso entenderlo. El otro aspecto son los códigos, porque se incluyen códigos lingüísticos como juegos de palabras, por ejemplo. Vamos a verlo en el ejemplo que les voy a dar hoy. Pero también hay códigos visuales en la historia. Y esto obviamente está relacionado con la ilustración, como les decía antes. Por ejemplo, a la hora de hablar del color amarillo, muchas veces en algunos libros de habla inglesa nos ponen un limón. Pero resulta que en América Latina los limones suelen ser limones criollos y representan el color verde. Y asociamos más el color amarillo con, por ejemplo, los bananos o la piña en último caso. Entonces, este código de frutas no funciona para un niño, al menos latinoamericano. El otro aspecto es la información, ya que el texto añade información a la ilustración y viceversa, como les había dicho. En la traducción infantil intervienen algunos factores, como por ejemplo la oralidad. Un libro infantil debe tener en cuenta que muy posiblemente sea leído en voz alta, ya sea el padre al hijo o entre los mismos niños. En cuanto a oralidad, también se refiere a los tropos, porque muchos de estos tropos literarios son figuras fonéticas, como rimas, onomatopeyas, aliteraciones, entre otros. Y por supuesto, la creatividad, porque el sonido forma parte del texto. Por ejemplo, las interjecciones. No es lo mismo ay, que está en español, que ouch, que está en inglés. O por ejemplo también las traducciones de sonidos, como el gallo que hace kikiriki en español, pero cucuruldú en inglés, o el perro que hace wow en español, pero hace woof en inglés. Perdón. Al definir las características editoriales de un libro que se va a traducir, se deben tener en cuenta algunos enfoques. Uno de ellos es el conocido como extranjerismo, que se centra en mostrar la diferente vida que se lleva en otros lugares y que el lector probablemente no reconozca, pero que precisamente esa es la idea de ese libro, que vea las diferencias de cultura, de formas de vida, etc. En contraposición a un enfoque de domesticación, que se refiere a adaptar la historia para que el lector comprenda mejor gracias a la localización de la historia. En otras palabras, en este caso, el traductor interviene el texto para que al lector se le presenten cosas que le sean cotidianas y más fáciles de entender. Esto es una manipulación. Y sí, parte de la traducción literaria infantil implica ciertas manipulaciones. Por ejemplo, en el aspecto educativo, donde se suele hacer el texto todavía más educativo si es que no lo era, y además que encaje en los estándares y en los contenidos del CNB local, o al menos en los países donde se va a distribuir la traducción, por ejemplo. Y muchas veces también hay cierta adaptación a la moral de la localidad. Lo que en Japón se consideraría natural o normal para un niño no va a ser lo mismo que en Arabia o en América Latina. Y la otra parte de la manipulación está en el reto, que se refiere a manipular el texto para que sea un reto y elevar la línea base de los libros que se leen en determinadas edades. A la traducción literaria infantil también hay que aplicarle ciertas normas. Una de ellas es la afiliación, que se adapta al tipo textual a la cultura meta. Por ejemplo, en inglés, buena parte de la literatura infantil está escrita en poesía, mientras que en español la poesía dejó de ser para infantes, aunque en el siglo XIX era más usual encontrar
poemas infantiles. Creo que la última gran escritora de poesía infantil fue Gabriela Mistral, al menos en América Latina, en la primera mitad del siglo XX. Y actualmente, cuando pensamos en literatura para niños, pensamos en cuentos o en novelas. Novelas cortas, por supuesto, como las sagas de Harry Potter y de muchas que están ahora de moda, pero todas entonces son prosa. Otra norma es la adaptación, que como ya lo había dicho, se refiere a adaptar el texto a la moral de la cultura meta, para que no haya mayor disonancia ahí en cuanto a las expectativas de los padres. Y también se habla de adaptar, o la norma de la complejidad, que se refiere a adaptar el vocabulario para que el niño lo entienda. Y también aquí debemos tener en cuenta que diferentes culturas y diferentes países piensan o incluyen ciertas palabras para ciertas edades. Recordemos que lo que es para niños en Latinoamérica podría no ser exactamente lo que es para niños en Norteamérica, por decirles algo. También debemos pensar a la hora de las normas los propósitos. Si el libro tiene como propósito principal el goce estético, el entretenimiento, la educación o la moral, así como el estilo, aunque esto es común a todo tipo de traducción, con el que se va a redactar el texto. Podremos usar el voceo, por ejemplo, o debemos tratar al niño de usted. Todos esos aspectos deben tenerse en cuenta a la hora de pensar en un plan editorial para traducir libros infantiles. A continuación, les voy a hablar un poquito sobre mi experiencia personal, concretamente basada en varios libros, pero en esta ocasión en Alicia en el País de las Maravillas, que es el más reciente que acabo de traducir a inicios de este mismo año 2023 y que ya está a la venta en la editorial Kazam-A. Para ello me gustaría hablarles un poquito acerca del autor, Charles Ludwig Dodgson, conocido también como Lewis Carroll, quien nació el 27 de enero de 1832 en Daresbury, Inglaterra. Carroll estudió matemáticas y lógica en la Universidad de Oxford, donde más tarde también enseñaría matemáticas durante casi 30 años. En 1856, Carroll conoció a Alice Liddell, hija del decano de la universidad, y se convirtió en amigo cercano de ella y su familia. Fue durante un paseo en un bote con Alice y sus dos hermanas que Carroll ideó la historia de Alicia en el País de las Maravillas. En 1865, Carroll publicó Alicia en el País de las Maravillas, que se convirtió en un éxito instantáneo. La secuela, Alicia a través del espejo y lo que Alicia encontró allí, se publicó pocos años después, en 1871. Además de estas obras de ficción, Carroll también escribió libros de matemáticas y lógica, incluyendo Euclides y sus rivales modernos o Lógica simbólica. Carroll era conocido por ser un fotógrafo ávido y talentoso, y tomó varias fotografías de niños, incluyendo varias tomadas a Alice Liddell. A pesar de su éxito literario, Carroll era conocido por ser una persona solitaria, reservada y que nunca se casó ni tuvo hijos. Por cierto, hay varias habladurías acerca de que Carroll pudo haber sido un pedófilo, pero no existe realmente ninguna evidencia concreta al respecto. Carroll murió el 14 de enero de 1898 en Inglaterra a la edad de 65 años. Y bueno, para quienes no lo hayan leído todavía o lo leyeron hace muchos años, les recuerdo de qué trata la historia. Esta sigue a una joven llamada Alicia, quien cae por un agujero de conejo y se encuentra en un mundo extraño y surrealista poblado por personajes extravagantes y criaturas fantásticas. En su viaje por este mundo mágico, Alicia se encuentra con una serie de personajes inusuales, como el sombrerero loco, la reina de corazones y la oruga azul. Cada encuentro lleva a Alicia a situaciones aún más extrañas y absurdas, y cada personaje parece tener su propia forma de lidiar con la locura del mundo que los rodea. A medida que la historia avanza, Alicia debe navegar por los extraños desafíos que se le presentan, como participar en un juego de croquet con flamencos y erizos vivos y enfrentarse a la temida reina de corazones, que constantemente amenaza con cortar cabezas.
Al final de su aventura, Alicia se despierta para descubrir que todo había sido un sueño. Aunque la historia puede ser interpretada de muchas maneras, se ha sugerido que podría ser una alegoría sobre la transición de la niñez a la edad adulta y la necesidad de mantener un sentido de asombro y curiosidad ante el mundo. Concretamente, mi experiencia en la traducción de Alicia, el cual, por cierto, corresponde a la colección transparente de la editorial Kazam-A, lo cual implica que debió ser una traducción pensando para jóvenes lectores latinoamericanos, jóvenes de 16 a 18 años, no una traducción con localismos de España, sino con un español, llamémosle neutro, que pueda ser entendido en cualquier país. Me encontré con varias dificultades. Por ejemplo, en el capítulo 1, titulado Por la madriguera del conejo, nos enfrentamos al problema de cat y bat, gato y murciélago. El libro presenta varios juegos fonéticos como este, donde dos palabras que suenan parecido tienen diferentes significados o sirven para algún malentendido entre los personajes que lleva a un diálogo que se convierte en absurdo. En este caso, el sonido similar entre cat y bat lleva a una confusión en una reflexión de Alicia, la cual se resolvió de la siguiente manera. Pero me pregunto si los gatos comen murciélagos. Alicia comenzó a sentir un poco de sueño y seguía hablando consigo misma mientras caía dormida. ¿Los gatos comen murciélagos? ¿Los murciélagos comen gatos? Y a veces, ¿los murciélagatos comen gatiélagos? Aquí, al final, por ejemplo, del párrafo que les leí, invento la palabra murciélagatos y gatiélagos para darle a entender al niño o al joven que lee en español un poco la confusión que se va dando en la mente de Alicia mientras cae. Otra dificultad que se me presentó fue en el capítulo 3, titulado Una carrera grupal y una historia en cola. Aquí hay dos temas. El primero es el de la carrera grupal. La palabra original en inglés era caucus, que al traducirla es carrera grupal o de camarilla. Tuve que elegir alguna de ellas y se quedó mejor en una carrera grupal, ¿verdad? Y una historia en cola. Esta idea regresando, preferí carrera grupal porque camarilla sería un concepto difícil de entender por la mayoría de lectores latinoamericanos de estas edades, 16 a 18 años, que a esa edad está dirigido el libro, al menos para en editorial Kazam-A. Bueno, no específicamente, puede ser en cualquier nivel, pero creo que en secundaria, algo así como de 13 años en adelante. Entonces, una carrera de camarilla no les dice nada, es mejor una carrera grupal. El otro tema con este título es lo de una carrera grupal y una historia en cola. ¿A qué se refiere una historia en cola? Se refiere a la confusión entre la palabra tale, que significa cola, y tale, de cuento o de historia. Al mismo tiempo, hay una parte de este capítulo que se escribe como que si fuera poesía y va llevando más o menos la forma de una cola de un ratón que tiene ciertas curvas. Entonces, eso me llevó también a reflexionar que se refiere a la cola de un ratón. Entonces, es preferible una historia en cola, en el sentido en que queda incompleta o está interrumpida, porque además en la historia varias veces se interrumpe al ratón en la historia que está contando. Otro ejemplo es en el capítulo 4, titulado El conejo envía al pequeño Bill. En este caso, una traducción posible era envía un pequeño billete o una pequeña nota, pero realmente Bill es un personaje de la historia. Entonces hay que tener en cuenta que no se trata de una factura, no se trata de un billete, sino que se trata del personaje llamado Bill.
Otra dificultad interesante que encontré fue en el capítulo 6, titulado Cerdo y pimienta. En este hay una confusión entre axis, que es eje, y axes, que son hachas. La confusión entre estas dos palabras lleva al cambio en una discusión entre personajes, la cual al final logré resolverla de esta manera. Lo cual no sería una ventaja, dijo Alicia, quien se sintió muy contenta de tener la oportunidad de mostrar un poco de su conocimiento. Piense en el trabajo que tomaría pasar del día a la noche. Verá, la Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta sobre su eje. Hablando de eje, ejecútenla, dijo la duquesa. Córtenle la cabeza. Aquí vemos cómo la duquesa confundió axis con axes y en mi traducción lo que hice fue utilizar las primeras letras de la palabra ejecutar con eje. Hablando de eje, ejecútenla. Y más o menos mantuve así la idea. Otro problema, otra dificultad en este mismo capítulo es una confusión entre pig y fig, entre cerdo y higo, ¿verdad? Que en este caso decidí cambiar la palabra para que tuviera más sentido la traducción y quedó así. ¿Dijiste puerco o huerto?, preguntó el gato. En este caso cambié higo por huerto para que tenga sentido, la traducción. Otra dificultad la encontré en el capítulo 7, una loca fiesta de té. Aquí vemos cómo se malinterpreta la frase beat the time, que literalmente significa llevar el tiempo. Es llevar el tiempo con las palmas, o más o menos esa es la idea. Sin embargo, se malentiende por uno de los personajes y cree que significa beat, de golpear, el tiempo, y el tiempo como un personaje de la historia, ya que sí existe este personaje dentro de este cuento. Y quedó de esta manera. Si conocieras al tiempo, tan bien como yo, dijo el sombrerero, no hablarías de desperdiciarlo. No entiendo lo que quieres decir, dijo Alicia. Por supuesto que no, dijo el sombrerero sacudiendo la cabeza con desdén. Me atrevo a decir que ni siquiera has hablado con el tiempo. Tal vez no, respondió Alicia con cautela, pero sé que tengo que llevar el tiempo con golpes cuando aprendo música. Ah, eso lo explica todo, dijo el sombrerero. No ha de aguantar los golpes. Ahora, si tan solo te mantuvieras en buenos términos con él, harías casi cualquier cosa que quisieras con el reloj. Otra dificultad se presentó en el capítulo 9, titulado La historia de la tortuga pirata. Aquí las dificultades empezaron desde el título. En mi caso, le puse tortuga pirata y la verdad me lo pensé bastante porque las traducciones más tradicionales de esta obra al español la hacen llamar tortuga falsa. Sin embargo, preferí tortuga pirata para mantener el ámbito marino de ese capítulo. Y aquí hay que explicar una cuestión interesante. En la época en que el libro fue escrito, resulta que en Inglaterra el plato de sopa de tortuga se hizo bastante popular. Sin embargo, era muy, muy caro. Entonces, algunos restaurantes lograron imitar la receta, pero sin carne de tortuga, sino que utilizaban ciertas partes de los novillos, como sus huesos y sus cartílagos, para imitar la carne de tortuga. Todos los demás condimentos de la sopa eran iguales y, según dicen, el sabor y la consistencia de la carne, en este caso cartílago, era bastante similar. Y entonces la gente consumía bastante sopa de tortuga falsa. Y lo que hace en este caso Carroll es basarse en esta historia que a él le parecía cómica, que se hubiera inventado una sopa de tortuga falsa, y crea un personaje llamado así, la tortuga falsa. Pero también pirata en español tiene un poco este significado de falso, como un disco pirata o unos tenis marca pirata o una camisa marca pirata, que es una imitación de mala calidad, que es exactamente la misma idea de la sopa que se estaba haciendo allá en el siglo XIX. Es por eso
y con el objetivo de mantener la idea de un ámbito marino en el título, que preferí la traducción de La historia de la tortuga pirata. Y es en ese 9º capítulo donde nos encontramos también, por ejemplo, con la diferencia entre tortoise, tortuga de tierra, y turtle, tortuga acuática. Por ejemplo, cuando éramos pequeños, prosiguió por fin la tortuga pirata, más tranquila, aunque todavía sollozando un poco de vez en cuando, íbamos a la escuela en el mar. El maestro era una vieja tortuga marina. Solíamos llamarlo tortuga de tierra. ¿Por qué lo llamarías tortuga de tierra si no lo era?, preguntó Alicia. Lo llamábamos así porque al enseñarnos nos ponía los pies en la tierra, dijo la tortuga pirata muy enojada. Realmente eres muy imprudente. Deberías avergonzarte de ti misma por hacer preguntas tan simples e innecesarias. Vemos aquí cómo tuve que introducir, que agregarle a la historia lo de poner los pies en la tierra, para que la traducción entonces tuviera sentido. Otro ejemplo, y tal vez uno de los más complicados, fue el siguiente. Hay un momento en el que están hablando de esta escuela en el mar y utilizan los términos reeling y grinding, que es enrollado y retorcer, para hablar de las clases de reading and writing, que es escribir, lectura y escritura, ¿sí? Otra confusión es cuando hablan de diferentes ramas de las matemáticas y dice branches of arithmetic, ambition, distraction, oblification and duration, que vendrían siendo algo así como la adición, sustracción, multiplicación y división mal pronunciadas y mal entendidas. A esto logré darle una solución de la siguiente manera. Yo también he ido a una escuela muy buena, dijo Alicia. No tienes por qué presumir. ¿Con clases extra?, preguntó la tortuga pirata un poco ansiosa. Sí, dijo Alicia. Aprendemos francés y música. ¿Y a lavar?, dijo la tortuga pirata. Desde luego que no, respondió Alicia con indignación. Ah, entonces la tuya no era una escuela muy buena, dijo la tortuga pirata en un tono de gran alivio. En nuestra escuela teníamos francés, música y lavado. No creo que fuera una clase muy deseada, dijo Alicia, viviendo en el fondo del mar. No podía permitirme el lujo de convertirme en un experto, dijo la tortuga pirata con un suspiro. Solo tomé el curso regular. ¿Qué era eso?, preguntó Alicia. Enrollado creativo y hábito secador, por supuesto, para empezar, respondió la tortuga pirata. Y luego las diferentes ramas de la aritmética. Ambición, sustentación, multiafeación y distracción. Nunca he oído hablar de esa multiafeación, se aventuró a decir Alicia. ¿Qué es? El grifo levantó ambas patas sorprendido. ¿Qué? ¿Nunca has oído hablar de la multiafeación?, exclamó. ¿Sabes lo que es embellecer, supongo? Sí, dijo Alicia dudosa. ¿Significa hacer cualquier cosa más bonita? Pues si no sabes lo que es la multiafeación, es porque eres una tonta, dijo el grifo. Vemos entonces cómo en mi adaptación o en mi traducción busqué que estas ramas de la aritmética, ambición, sustentación, multiafeación y distracción, que obviamente son inventadas por Carroll, lograran sonar más o menos como las ramas de la aritmética efectivamente, ¿verdad? Las que ya les había dicho, ¿verdad? Adición, sustracción, multiplicación y división. Y esa fue más o menos la idea de lo que intenté hacer. En ese mismo capítulo hay otro problema de comprensión donde utilizan la palabra lessons, que son clases, por to lessen, que significa aminorar o disminuir. Esto lleva a la confusión de cuánto duran realmente las clases y logré resolverlo de la siguiente manera. ¿Y cuántas horas al día recibías esas disciplinas?, dijo Alicia apurada por cambiar el tema. 10 horas el primer día, dijo la tortuga pirata, 9 el siguiente y así sucesivamente. ¿Qué plan de estudios tan curioso?, exclamó Alicia. Esa es la razón por la que se llaman disciplinas, comentó el grifo, porque disminuyen día a día. Esta era una idea bastante nueva para Alicia y lo pensó un poco antes de hacer su siguiente comentario. Entonces, ¿el 11º día debe haber sido asueto? Por supuesto que lo fue, dijo la tortuga pirata. ¿Y cómo te las arreglaste el día 12? Alicia continuó preguntando ansiosamente.
Ya basta de disciplinas, interrumpió el Grifo en un tono muy decidido. Cuéntale sobre los juegos. Bueno, aquí otra vez vemos cómo utilicé las primeras 3 letras de la palabra disciplina para relacionarlo con disminuir, ¿verdad? Y así lograr darle un sentido mejor a la traducción. Por último, tenemos el caso de la cuadrilla de la langosta en el capítulo número 10, donde varios términos o palabras se usan en otro sentido. Por ejemplo, within fish, que se traduce como pescadilla o pececita, fue traducido por mí como piececita, o sea, como de un pie, ¿verdad? En esto porque están hablando acerca de fabricar botas y zapatos. En este mismo sentido se habla de sole, que es suela, y también de heel, que es tacón, porque suenan como los peces soles, que es el lenguado, ¿verdad? Y eels, que es anguila. También encontramos la palabra porpoise, que es marsopa, y que suena muy parecido a propósito en inglés, que tuve que traducir como delfín para hablar de un pasaje al final, digámoslo así. De tal manera que la traducción quedó de esta manera. Puedo contarte más si quieres, dijo el Grifo. ¿Sabes por qué también las llaman piececitas? No, nunca pensé en eso, dijo Alicia. ¿Por qué? Porque las necesitan para hacer botas y zapatos, respondió muy solemnemente. Alicia estaba completamente perpleja. Las botas y los zapatos, repitió en un tono de asombro. ¿De qué están hechos tus zapatos?, dijo el Grifo. Quiero decir, ¿qué los hace tan brillantes? Alicia los miró y pensó un poco antes de dar su respuesta. Creo que brillan por el betún. Las botas y los zapatos bajo el mar, prosiguió el Grifo con voz profunda, están hechos de peces, como el atún. Ahora ya lo sabes. ¿Y qué otros peces usan para fabricarlos?, preguntó Alicia en un tono de gran curiosidad. De lenguados se hacen las lengüetas de zapatos, y con anguilas las agujetas, por supuesto, respondió el Grifo con bastante impaciencia. Cualquier camarón podría haberte dicho eso. Si yo hubiera sido la pescadita, dijo Alicia, según cuyos pensamientos seguían girando en torno a la canción, le habría dicho al delfín, aléjate por favor, no te queremos aquí. Estaban obligados a estar ahí, dijo la tortuga pirata. Ningún pez sabio iría a ninguna parte sin ser un delfín. ¿En serio?, dijo Alicia con un tono de gran sorpresa. Por supuesto que no, dijo la tortuga pirata. Por eso, si un pez viene a mí y me dice que se va de viaje, yo debería decirle, ¿tienes tu pasaje delfín? No querrás decir de regreso, dijo Alicia. Quiero decir lo que digo, respondió la tortuga pirata en un tono ofendido. Vemos que entonces incluso la traducción tiene que inventar palabras como agujetas en vez de agujetas, ¿verdad? Para que tenga sentido con anguilas, y también esta parte de tu pasaje delfín en vez de el pasaje de regreso, para que todo tenga sentido. Así vemos que realmente la traducción infantil presenta muchísimas más retos y dificultades que la traducción tradicional literaria. Llegamos así al final de este 11º episodio, 11º episodio, disculpen. Les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez, que pueden seguir al podcast en todas las redes sociales como @casama y también en TikTok como @editorialcasama. También pueden seguir a nuestro patrocinador 1900 Radio en línea en Facebook e Instagram. El enlace al libro traducido lo encontrarán, como siempre, en la descripción del episodio, y nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Casama. Gracias a 1900 Radio en línea. Cada jueves a las 7 de la noche se transmite este programa y cada viernes es viernes de charlas. Porque gracias a la editorial Casama encontrarás un nuevo episodio en Spotify, YouTube y otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @casama.